para que todo el mundo vea cómo se ingresa, qué cosas hay que hacer, para que no estén dudando en ese momento. Les voy a avisar por mail cuándo va a ser ese simulacro. Otra cosa, ¿qué me está faltando? El día del examen no hace falta que se conecten a Zoom, directamente se conectan a la opción que tiene la página para poder rendir, y así no consumimos ancho de banda. Nosotros de todas maneras vamos a estar conectados, por las dudas tienen inconveniente, o bueno, si no por celular, al grupo de Telegram o al WhatsApp, como quieran, también pueden comunicarse por las dudas que tengan algún problema. Lo que sí, bueno, se supone que no vamos a tener problemas de ancho de banda, a pesar de que vamos a hacer como 400, todas las comisiones rinden ese mismo día. Traten de irse a un lugar que tenga buena señal, para que no estén con problemas de demora ustedes en cada uno de los lugares. Profe, las preguntas van a ser parecidas a las que nos está mandando usted. Claro, la idea es esa, sí. Las preguntas, por eso que yo les decía que ustedes respondan esas preguntas, porque entonces ahí van a ir rellenando los huecos, armando los conceptos, y bueno, van a ser como las preguntas que yo les estoy mandando, o una relación entre esas preguntas, ¿no? Vinculando una pregunta con otra. Así que por eso las respuestas tienen que ser a conciencia, de manera que ustedes la entiendan. Digamos, no pueden copiar respuestas que otro la hizo, porque de ahí no sirve de nada, no va a servir. Por las respuestas que ustedes van a entregar, van a encontrar, son de razonamiento. Las preguntas son de razonamiento. Algún sistema de seguridad en caso que se nos corte el internet por cualquier motivo, se congela la sesión para volver a entrar. Por eso Luis, hay que tratar de cubrir todos los posibles errores que pueda haber. Primero, tratar de garantizarse que el lugar donde uno va a rendir sea de buena conexión, una buena conectividad. Y después, aún si llega a haber problemas, para eso tenemos entonces esos medios de comunicación, ya sea que conecte, bueno, si están con problemas de conexión no se van a poder conectar a Zoom, pero sí, bueno, yo voy a estar con mi celular, así me pueden mandar un mensaje o un Telegram para que me avisen y veamos a ver qué parche le podemos hacer, ¿sí? En teoría ustedes van eligiendo una opción y pasa a la siguiente. No pueden volver para atrás. Todo el mundo que necesite certificado o algo por el examen, me avisa y lo hacemos, ¿sí? Creo que se puede tramitar, no estoy seguro, pero creo que se puede tramitar por la facultad, por el departamento de sistemas. Creo que hay un formulario, ustedes me dicen el nombre y apellido, a quién tiene que ir dirigido, y bueno, y ahí yo hago una solicitud al departamento para que la puedan tener a la constancia. ¿Alguna otra pregunta respecto al examen, Francisco? No, profe, nada. Bien. El sábado 29 de mayo a las 10. Le decía que no se puede faltar ahí porque se pierde la promoción, la aprobación directa. Bueno, al pelo. Veamos entonces las dudas que puedan tener sobre el capítulo 3.
Este es el capítulo. No recuerdo dónde quedamos con ustedes, pero de todas maneras, digamos, ustedes pueden haber visto videos o pueden tener ya dudas, preguntas que van intentando contestar. Sería bueno que sea interactiva y que me hagan consultas. Luis, no voy a poder ver, así que si alguien ve en el chat alguna pregunta, me la dicen por micrófono, porque no estoy viendo el chat. Bien. Estado de los procesos, bloque de control de proceso, el cambio de contexto y el cambio de proceso, el concepto básico de hilo. Después la semana que viene vamos a hacer un capítulo de esto. Cómo hace Linux para representar el bloque de control de proceso. La diapositiva es solamente ilustrativa, de aquí no hay nada que decir. Los procesos, cómo se planifican, esto es cómo el sistema operativo destina estructuras de datos para ordenar los procesos para distintos tipos de actividades. ¿Alguien quiere decir algo? Esa cola de trabajos que aparece aquí, esa es la cola de procesos que están fuera del sistema, no están cargados en memoria principal. A eso como he dicho, que se llaman trabajos porque no tienen una situación de interactivos, no tienen un usuario que esté esperando por los resultados, sino que son sistemas batch. Así que esos trabajos son programas que se van a ejecutar y bueno, y esperan afuera hasta tanto que se disminuya un poco el grado de multiprogramación, ¿sí? ¿Todo el mundo entiende estas colas? ¿Qué es lo que significa cada representación de estas? Si alguien ve que alguien escribe algún mensaje, me avisa. Básicamente 3 tipos de planificadores. El de corto plazo, el que está dedicado a ordenar la cola ready, la cola de procesos que están en condiciones de usar la CPU, esta, y de ese conjunto de procesos, uno de ellos es elegido y es despachado por el planificador para que se pueda ejecutar. De ahí, bueno, los procesos transicionan en distintos estados hasta terminar. Está ese planificador de largo plazo, que es el que elige al proceso que está esperando afuera en disco y lo va a hacer entrar cuando disminuya un poco el grado de multiprogramación, no haya muchos. En general, los procesos son tipificados como IO bound, o sea, limitados por entrada-salida o limitados por CPU. Esto es un proceso limitado por CPU, es porque se pasa 80% de su tiempo ejecutando instrucciones de CPU y 20% de entrada-salida, y esta al revés, digamos. Tiene mucha actividad de entrada-salida y poca actividad de CPU. Entonces, al sistema operativo le conviene hacer pasar uno y uno, digamos, un blanco y un negro, para que usen CPU al máximo y entrada-salida al máximo, ¿sí? De eso se los puede tipificar a los procesos batch solamente. A los que son interactivos, no, porque bueno, el tiempo que demoren las entradas por parte de un usuario, por teclado, por mouse, puede ser muchísimo, entonces no se los puede tipificar. A estos procesos batch, sí. La planificación de mediano plazo es un programita auditor que tiene el sistema operativo que revisa el grado de multiprogramación y el rendimiento. El rendimiento es cuántos procesos por unidad de tiempo están terminando. Bien, si empieza a disminuir, si ven que son en promedio pocos los procesos,
que van terminados por unidad de tiempo, pero alguien podría decir, bueno, pero a veces los procesos no todos tienen la misma duración, sí es cierto, pero bueno, es como que estadísticamente ya se tiene un valor de la cantidad de procesos por unidad de tiempo que termina. Si empieza a bajar, si es poco, si son pocos los procesos que van terminando por unidad de tiempo, entonces el sistema operativo hace correr este programita y el programa de menor prioridad, los programas de menor prioridad los empieza a expulsar y se los lleva a disco para liberar la memoria, para que a ver si aceleramos la ejecución de los procesos. Luego, cuando ya se haya normalizado este número y los procesos empiezan a terminar más rápidamente, entonces hacemos entrar uno por vez, ¿sí? Para levantar el grado de multiprogramación. Esta es la situación que, bueno, los sistemas operativos, los sistemas móviles son más exigentes que los sistemas de propósito general, no andan con vuelta, mantienen muy poquitos, uno, dos o tres procesos activos, el resto eh, los tiene suspendidos, no quiere usar mucha memoria, tiene escasez de memoria, tiene problemas de memoria, y además problemas de consumo de batería. Entonces va a tener lo mínimo necesario para, digamos, el proceso, ya sea en primer plano o en segundo plano, los va a tener activos, ¿sí? Eh, Estos sistemas como Android y también los de iPhone, son sistemas que no andan con contemplación, directamente matan procesos y después que se levanten nuevamente o que vuelvan a crearse, eh, porque bueno, como se decía, no pueden dar con problemas de espera y los sistemas móviles estos son como sistemas de tiempo real, así que alguien está con urgencia y necesita el teléfono y entonces es casi un sistema embebido. El sistema de telefonía es un sistema embebido en donde necesitamos velocidad de respuesta. Un punto a tener en cuenta es, ojo con este tema de cambio de contexto. Cambio de contexto, nosotros ya hemos definido y hemos dicho de que es diferente del cambio de proceso. El cambio de contexto para nosotros es que, que un proceso que estaba en ejecución es posible que sea desalojado, tome control del sistema operativo para atender una interrupción, por ejemplo, que sea una interrupción de reloj, donde pide actualizar el valor de un temporizador y hay que anotar que se ha sumado uno, un pulso más uno, y entonces lleva el control de la hora, por ejemplo, o lleva el control de la memoria que está siendo usada por el proceso o memoria disponible que queda. Son, en el primer caso, interrupción de reloj, y en el segundo caso es una llamada al sistema que el proceso hace para pedir qué cantidad de memoria libre. Cualquiera de los dos casos son eventos muy rápidos, así que el sistema operativo puede contestar rápidamente y devolverle el control al proceso de origen, digamos. En ese caso solamente hemos tenido cambio de contexto, de usuario a kernel y de otro cambio de contexto de kernel a usuario. Ahora, si la llamada al sistema es para pedir un dato de un registro, de un archivo, y va a demorar mucho, bueno, entonces sí, el sistema operativo decide que este proceso pasa en estado de bloqueo o espera y va a retomar un proceso que estaba parcialmente ejecutándose, como por ejemplo este proceso 1. Eso entonces termina siendo un cambio de proceso que ha llevado dos cambios de contexto: usuario kernel, kernel usuario. Así que por favor distingan cuando aparece esta diapositiva que trata el cambio de contexto como si fuera un cambio de proceso. No, nosotros queremos indicar que el cambio de contexto es más barato, es más rápido que un cambio de proceso. ¿Les queda claro? ¿Dudas sobre cambio de contexto y cambio de proceso? O sea que acá
Dice, cuando la CPU cambia a otro proceso, el sistema debe guardar el estado del proceso anterior y cargar el estado guardado para el nuevo proceso a través de un cambio de proceso. A través de dos cambios de contexto, un cambio de proceso. El contexto de un proceso representado en el PCB. Pero bueno, si le pone la palabra contexto de un proceso, se va a entender que si hay un cambio de contexto, hay también un cambio de proceso. Un proceso está representado en el PCB. Es representado con el PCB. El tipo de cambio de contexto es una sobrecarga, el sistema no realiza ningún trabajo útil al cambiar, eso está bien. Cuanto más complejo sea el sistema operativo y el PCB más largo, más cambio será el cambio de proceso. El tiempo es dependiente del soporte de hardware. Parte del hardware proporciona múltiples conjuntos de registro por CPU, múltiples contextos cargados a la vez. Esto no está mal. Esto se está refiriendo a que hay microprocesadores que tienen bancos de registro y entonces pueden tener cargados varios procesos a la vez y hacer un cambio de proceso de uno con otro. Lo puede hacer rápidamente apuntando a otro conjunto de registro. O a veces el cambio de contexto mismo del usuario a kernel lo puede hacer cambiando el banquito de registro que tiene para usuario y el banco de registro que tiene para kernel. Así que esto, digamos, depende del hardware. No voy a preguntar esto para nada, ¿sí? Porque sería muy confuso. Depende de cada microprocesador. Bien, Luis, fork. ¿Qué opinas de fork? Cierto que no tenés micrófono. Bueno, alguien que lea la pregunta que hace Luis, o alguien si quiere preguntar sobre fork. Fork es una pregunta que seguro va en el parcial. Cualquiera sea el tema que les toque, es una pregunta que vamos a hacerla. Los escucho con las preguntas de ustedes. La pregunta que, por ejemplo, le haría a ustedes es, ¿qué es fork? ¿Es un proceso? ¿Es un estado de un proceso? ¿Qué pueden contestar? Una función que crea un proceso. Es una llamada al sistema. Es una función que llama. Es una llamada al sistema que, por supuesto, tendrá internamente en la biblioteca de tiempo de ejecución de Unix, tendrá una función, pero el original es que es una llamada al sistema. A su vez, como he dicho que las llamadas al sistema son mejores no hacerlas directamente, sino que me ayude un intermediario. Ese intermediario podría ser una llamada de función, una función llamada fork que llama a la llamada al sistema. Ok, ¿en qué consiste esta llamada al sistema fork? ¿Qué hace? Crea un nuevo proceso.
crea un nuevo proceso. ¿En qué condiciones? ¿Cómo es la creación de ese proceso? Fíjense que aquí hay un código. Este código que está en C, en el lenguaje C, es el código de un proceso y tiene una llamada sistema fork, que por supuesto, bueno, es una llamada a una función que terminará en una llamada sistema, pero bueno, podemos pensarla que es una llamada sistema. Los sistemas del tipo Unix, o herederos de Unix, crean procesos con esta llamada sistema, con fork. Un proceso que viene ejecutando instrucciones, como la diapositiva que sigue, llega a un punto que él hace una llamada al sistema. Después de esa llamada al sistema, sigue él mismo, el proceso que venía ejecutando instrucciones, el llamado proceso padre, y en paralelo le aparece un proceso llamado hijo. Lo que ha pasado es que, digamos, espontáneamente, mágicamente, el sistema operativo le ha creado un clon, le ha creado una copia exacta al proceso que hizo el fork. Entonces, bueno, surgen algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué sentido tiene crear un proceso igual a otro? ¿Para qué voy a tener dos programas en ejecución que hacen lo mismo? Sería la primera pregunta que ustedes tenían que hacerse. ¿Qué opinan de eso? Porque si uno se rompe, le pasa algo, tiene la copia del otro. No, pero el problema es que los dos van a estar en ejecución. Entonces, si un programa sumaba 1 a la variable A, tengo otro programa que también le suma 1 a la variable A, así que ya va a ser 2. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ¿cómo lo justificaríamos a Thomson y a Ritchie, que son los inventores de Unix, que crean procesos de esta forma? Si alguien viene a recriminarle algo como lo que estábamos diciendo recién. Bueno, acá, en este caso en particular, dicen que el hijo hace unas cuantas instrucciones y ya cambia de cerebro. ¿Qué es cambiar de cerebro? Bueno, el hijo hace una llamada al sistema exec, que es la que aparece aquí, y él pide cambiar el código del padre. Ya no lo quiere tener más al código del padre, ahora quiere tener un código que hace ls. ¿Qué es ls? Un comando que lista archivos y directorios que están por debajo de él. Bien, la ejecución de este comando resulta en un proceso nuevo. El proceso arrancó como copia fiel de la shell es la que estaba ejecutando y alguien tipeó este comando y entonces este comando ls termina siendo un nuevo proceso. Entonces, la pregunta que podrían hacerse ustedes es, ¿por qué no ha pedido de entrada? ¿Por qué este proceso que hizo un fork, por qué no ha puesto como argumento aquí este argumento que se pone en el exec? ¿Por qué no lo ha metido aquí? Diciendo, créeme un proceso cuyo texto, cuyas instrucciones salgan de este archivo, del barra bin barra ls. ¿Me entienden cuál es la pregunta? ¿Por qué ha tenido que crear un proceso idéntico a otro? Ha tenido que duplicar un proceso y de ahí recién cambiar el cerebro y hacer entonces ahora que ejecute otro código. ¿Qué les parece? ¿Alguna cosa se les ocurre?
Bueno, hay que pensar que era 1970. La máquina era muy limitada, tenía muy poca memoria, un procesador súper lento. Eh, Sin embargo, bueno, era una mini computadora. Esa mini computadora tenía el tamaño, no sé, de una mesa. Este, y ellos piensan entonces en la creación de procesos como copia fiel de otro y después de cambiarlo. Justamente porque ellos se dan cuenta de lo, digamos, de lo lento que sería el proceso de creación de un proceso, así que lo que hacen es como duplicar. Inmediatamente hago un clon del proceso que está en curso. Después nos encargaremos de cambiarle el cerebro. Es como que, no sé, para tener un hijo va a salir, ya que malo conocido, el padre, bueno, que hagamos copia del padre, listo, ya tenemos el hijo. Ahora, bueno, para que obre diferente, funcione diferente, actúe diferente, viva diferente, le cambiemos el cerebro y de que, bueno, va a tener el mismo cuerpo del padre, pero después con otro cerebro. Cuerpo del padre en el sentido de que va a ocupar el código, la pila y el área de datos como si fuera el padre. Bueno, a partir de ahí, digamos, uno justifica a Thomson de que la creación la hace mucho más rápido haciendo copia de un proceso a otro, porque estoy trayendo, si no estaría trayendo un archivo ejecutable que, digamos, que no sé qué característica tiene, bueno, así que creo un proceso muy rápidamente con for, haciendo una duplicación de procesos. Para eso hay que, digamos, tener en cuenta que cuando hablo de duplicación no es que va a aparecer en otra zona de memoria, otra área, consumiendo el doble de espacio que el primer proceso original. Lo que hace Thomson al comienzo es superponer, o sea, sobre la misma área del código del padre, superpone el hijo. ¿Esto cómo se va a distinguir? Bueno, porque ahora el código que se ejecuta va a tener dos PC. Va a tener el PC del hijo y el PC del padre. O sea, el contador de programas del hijo y del padre que van a ir avanzando mientras van ejecutando. Bueno, pero los dos van a ejecutar el mismo código, decíamos recién. No, no van a ejecutar los mismos códigos. ¿Por qué? Porque el proceso padre que hizo la llamada sistema for, ¿sí?, le dice al sistema operativo, cuando se escribe la instrucción esta, que el valor que le va a devolver, como si una llamada sistema for devuelve un valor numérico entero. Ese valor numérico entero que devuelve se va a guardar en una variable que aquí el programador le ha llamado PID. O casualidad, es, digamos, la sigla del Process ID. El Process ID es el número de identificador de un proceso, ¿sí? Bien, si se ha escrito la sintaxis esta de programación PID igual a for, la llamada sistema for entonces devuelve un número entero que será diferente para el padre que para el hijo. Al padre le va a devolver un número que es el valor del Process ID del hijo. ¿Cómo? Claro, cuando él va a pedir la creación de un proceso hijo, el sistema operativo le devuelve un número que será el último número o sea, el número más uno de los procesos creados. Si hasta ahí había un número que es 10.000, bien, el número que le devuelven ahora es 10.001, el número de Process ID del hijo recién creado. Bien, entonces el padre se queda con una variable PID igual a 10.001. Luego, al hijo le devuelven del fork, le van a devolver en esta variable un número igual a 0. Son las dos únicas variantes o posibilidades. Un número al padre que es igual al número de Process ID del hijo y un número 0 para el hijo. ¿Para qué sirve esto? Para distinguir que después cuando le toque ejecutar al padre o le toque ejecutar al hijo, se distinguirá quién es quién. Supongamos, si yo soy idéntico a otro que acaban de crear, yo voy a entrar en duda. Y preguntaré, ¿yo soy el original o vos sos el original? El otro va a decir, no, yo soy el original y vos sos la copia. Bueno, como no sabemos quién es quién, ahora, en base al valor que me han devuelto, yo sabré si soy la copia o soy el original. Entonces, cuando le toque ejecutar al padre, ¿sí?, ejecutará la instrucción siguiente después
después del fork. Siempre que haya un for, siempre va a haber un if a continuación. Porque ese if tiene que preguntar qué valor te han devuelto a vos. Bien, pregunto, ¿el valor que me han devuelto es menor que 0? No, porque si me hubieran devuelto un valor menor que 0, o sea, negativo, estoy en el horno, digamos. Falló el fork, y si falló el fork, yo acabo de morir. O sea, un sistema operativo mata a un proceso que ha intentado crear un proceso hijo con un fork y no lo ha podido lograr. Bien, quiere decir que hay una falla porque la tabla de procesos está llena, porque no tenía permiso para crear un proceso, etcétera, etcétera. En ese caso, este proceso padre ha terminado. Fin, no pudo crearse el proceso hijo. Bien, supongamos que no es la situación. El proceso padre y pregunta por este valor que me han devuelto, ¿es menor que 0? No. Va a preguntar en el else del if, pregunta, ¿el valor que me han devuelto es igual a 0? No, tampoco. ¿Por qué estoy seguro yo? Bueno, porque estoy simulando que soy el padre. Y al padre no le devuelven un valor igual a 0. Entonces tampoco se cumple esto, va por el otro brazo del if. Entonces, bueno, de hecho, si no es menor que 0 y si no es 0, bien, seguro que es positivo. Bien, en ese caso, soy el padre, porque el valor positivo que me han devuelto es el número de procesos ID del hijo. Así que, efectivamente, estoy dentro del código del padre. Que no es todo el código del padre, sí, el diagrama era del padre, las instrucciones son del padre, pero los brazos de los if, están llevándolo a que el padre siempre pase por aquí. El padre nunca va a ir por un brazo de donde el PID que le han devuelto es 0. Por ahí irá el hijo. Así que el padre viene por aquí. Entonces, el padre ejecutará, aquí por unas cuestiones de espacio del código, han puesto que el padre va a ejecutar una semana sistema wait null. ¿Para qué? Y bueno, porque el padre quiere esperar a que su hijo termine. Como es simplemente un ejemplo, quieren que el padre ahí nomás se detenga y lo espere al hijo cuando termine para que él lo active y se relance el padre. Bien, hasta ahí entonces el código o la traza que va ejecutando el padre, va tomando por algunos lugares del brazo del if. Luego, cuando le toque ejecutar al hijo, ¿cuándo le va a tocar ejecutar el hijo? Cuando el planificador lo elija de la cola ready y le diga pase usted, y entonces ahora pasa el proceso hijo. El proceso hijo tiene el PC en la misma posición que tenía el padre, y están trabajando sobre el mismo código que tenía el padre. O sea, están los dos superpuestos en el mismo espacio de direcciones del padre, está el hijo y el padre. El padre se ejecutó y está aquí. Ahora le toca al hijo, que va a ejecutar el mismo código, con el PC apuntando a la posición siguiente del fork. Y pregunta, ¿este valor que me han devuelto es menor que 0? Lo pregunta el hijo. No, no es menor que 0, porque si no, vos no estarías vivo. Vos no estarías vivo en el sentido que el padre no pudo crear un proceso. ¿Sí? Bien, entonces no es menor que 0. Entonces me voy por el brazo del no y digo, ¿este PID, el valor que me han devuelto después del fork, es igual a 0? Sí. Yo soy el hijo. Bien, entonces, ¿qué hago? Bueno, ejecute la instrucción siguiente. Ejecutar la instrucción siguiente es ejecutar el exec. O sea, después del fork, el hijo vino a preguntar y resulta que el brazo de ejecución lo llevó por este lado. Entonces ejecuta exec. ¿Qué es exec? Como yo les decía, es cambiarse el cerebro. En vez de tener el código de la shell, del intérprete de comando, ahora el proceso hijo tiene el código del ES. Bien, y entonces ejecuta, lista los directorios o archivos que tienen por debajo y le pasa un parámetro null al padre. Entonces el padre, ya digamos que estaba esperando por eso, lo recibe y bueno, y puede continuar. Obviamente que el hijo después aquí no está apareciendo. El hijo ejecuta una llamada sistema exit para terminar. A lo que voy es que el programador de este programa pensó que este programa se va a dividir en padre y en hijo.
O sea, el código que fue originalmente del padre va a ser usado también por el hijo, por uno de los brazos. ¿Se entiende eso? Hola, ¿estoy solo o con quién estoy hablando? ¿Se entiende Sí, lo que sí, estoy diciendo? ¿Sí? sí, Bien. Entonces, ahora vendría la pregunta. Ah, bueno, es lo que dije recién. Si usted quiso que su hijo siempre ejecute otra cosa, o sea, si su hijo quiere que se cambie el cerebro siempre, no, a veces no. ¿Cómo que a veces no? Sí, a veces este exec no se usa y el hijo se pone a ejecutar otras tareas. Y entonces, bueno, ahí viene la respuesta a la pregunta original. ¿Por qué Thomson y Ritchie habían pensado crear procesos con for cuando son una copia exacta, los dos procesos, y se superponen? La respuesta estaría, sí, porque al hijo, cuando venga por el brazo del if, que PID igual a cero, lo van a poner a hacer actividades bloqueantes. ¿Cómo? Claro, si la aplicación es muy grande y el padre se ha puesto a trabajar, a hacer computación, pero por ahí necesita datos que saquen de archivos, así que, bueno, le pediría al hijo que vaya a sacar y haga cola en los dispositivos. Sabe que va a demorar, así que prefiere que el hijo vaya a perder tiempo en las colas, ¿sí? De manera que cuando tenga los datos, le pase los datos. Por ejemplo, una justificación de crear un proceso hijo y usar uno de los brazos del if para que él vaya a hacer esas tareas que son bloqueantes. Es como que en un taller hay un carpintero y entonces el carpintero está trabajando, es el especialista, el experto en carpintería, y de golpe se da cuenta que le falta madera, que le falta clavo, que le falta barniz. Entonces, ¿qué hace? Crea un hijo. Crea un hijo para decirle, mira, quiero que te vayas a la ferretería y hagas esta cosa. Bueno, no, pero ahí va a demorar mucho porque siempre se llena, hay mucha cola. Bueno, justamente, te mando a vos, no voy yo, porque si no, perderíamos tiempo y yo dejo de trabajar, así que perderlo al tiempo vos. Y tu función es solamente esa. Así que bueno, le va dando funciones a los hijos y podría crear miles de procesos hijos exagerados para paralelizar y aumentar la capacidad de ejecución de este proceso, que a lo mejor puede tener muchas entradas salidas de demora, y solamente el padre dedicarse a hacer cómputo. No sé si se entiende la idea. ¿Se entiende la idea? Houston, ¿me escuchan? ¿O estamos Sí, en sí. problema? Bien, bien. ¿Quién dijo estamos en problema, Houston? Tenemos un problema, Houston. ¿Quién lo dijo? ¿Nadie sabe? La gente, la gente del Apolo 13, que estaba orbitando la Luna y perdieron uno de los cohetes. O sea, está allá a varios millones de kilómetros y han perdido uno de los cohetes y dice, no le dijo socorro, no, le dijo Houston, tenemos un problema. Bueno, y a partir de ahí el que era director de vuelo los tranquilizó y los guió y los sacó vivos, digamos, los pudo traer vivo a la Tierra. Creo que se hizo una película, yo no he visto la película, pero sí conozco más o menos cómo es la situación. El director de vuelo es el que se llevó los laureles, murió hace poco, por eso he leído la historia. Optimizó y se apagaron estufas, se apagaron un montón de cosas, así que los tipos venían re helados, pero bueno, vivos todavía, para no gastar energía. Pudieron retornar a la Tierra. Bueno,
Todo esto que yo les he contado, el cuentito del carpintero, de los ayudantes, no está escrito en ningún lado, es una historia que a mí se me ha ocurrido, que podría justificarlo a Thomson de crear procesos con, digamos, de la manera que lo ha creado, con Ford. Primero, para acelerar con pocos recursos, y segundo, para crear procesos cooperativos con el padre, y que entre todos esos procesos puedan acelerar el cómputo, ¿sí? El modelo de fork hoy ya casi no se usa. Linux, que es el seguidor vivo, uno de los seguidores vivos de Unix, usa clone. Y clone es una llamada de sistema que permite crear procesos de la forma de fork o hilos también dentro de ese mismo proceso. Así que en el caso de los hilos sí está justificado, no estoy duplicando espacios como el caso de fork, porque bueno, acá cuando yo pongo exec, cuando le pongo una llamada de sistema exec al hijo, sí o sí necesito otro espacio de direcciones para el código del hijo. O sea, no puedo pisarlo, no puedo superponer con el código del padre. Así que ahí estoy duplicando procesos, ¿sí? En espacio y en todo. Bien. Procesen la idea de fork, traten de entenderla. Es muy importante, una pregunta sobre fork va a ir seguro. Esta diapositiva muestra cómo hace Windows para crear procesos. Obviamente que no vemos la llamada al sistema, sino que vemos una llamada a una función de una API de Windows, la API Win32. Y entonces Windows crea procesos con la función create process, que termina siendo una llamada al sistema con el mismo nombre, ¿sí? Bueno, la función create process tiene paréntesis y 20 argumentos, que es lo que no tenía Ford. Ford aquí no tenía ningún argumento. En cambio, create process, 20 años después, 1990, obviamente aprovechando la experiencia que tenía Unix más otros sistemas operativos, que es donde trabajó David Cutler, el arquitecto de Windows, aprovechó y bueno, y entonces ahí uno puede crear procesos, ya no hijos, una relación proceso padre-hijo como lo hace Ford, sino que puede crear procesos allá en la China y decir que tengan este código, que tengan estos permisos, que hereden tal cosa, bueno, digamos, todos los parámetros que necesite para hacer una creación de un proceso totalmente independiente al proceso padre, como lo hacía Unix, ¿sí? Y después, bueno, al proceso recién creado le entregan un handler. El handler, o digamos, especie de permiso, que le va a permitir que el hijo se pueda manejar, ¿sí? Bien, preguntas que pueden aparecer. Bueno, por lo menos el perrito pregunta. ¿Quién es Jack Swigert? El astronauta que dijo. Ah, no me digas. Está bien. No sabía. Tenemos un problema, Houston, sí. Sabían que de ahí era muy poco probable que puedan volver, porque si perdieron un motor, no tenían energía para volver. Pero bueno. ¿Qué más? Profe, Sí. una pregunta. Sí. ¿Y esos hijos también se pueden convertir en padres después? O sea, ¿pueden crear procesos o eso? Correcto. ¿Y cómo es así? El tema ese del PID? Porque no me dijo que tenían 0. ¿Ves? Ahí aparece una de las confusiones. Lo que hay que entender que el sistema operativo le devuelve un número que olvídate que aquí dice PID, ponele que diga suma, cama, mesa, árbol, perro, cualquier cosa, el nombre de la variable. Es una variable inventada por el programador de este programa.
que al haberle puesto P y D confunde más. Entonces, a la variable suma que había aquí, el sistema operativo le devuelve un número que es igual al número del process ID del hijo recién creado. ¿Está bien? Entonces, él podía haber recibido un número, qué sé yo, 10, 20, 40. Listo, le sirve al padre porque va a ser diferente del 0 que le devuelvan al hijo. En cambio, al hijo le devuelven un número que es igual a 0 y lo guarda en la variable perro, cualquier cosa. Entonces después cuando consulta la variable y se fija, ¿qué valor me han dado a mí? 0, y a vos 10. Ah, perfecto, yo soy el hijo, vos sos el padre, sí. Pero no tiene nada que ver con el número verdadero del process ID que está en el bloque de control del proceso, Francisco. Entonces yo como hijo, por ejemplo, aquí soy hijo de init, pero yo con un fork puedo crear otro hijo, y yo como padre aquí puedo crear 2 hijos. O sea, cada uno va a poder seguir creando. Los números que me he ido devolviendo como hijo me sirven para tomar una rama del if y ejecutar ese código, pero nada más que eso, es como una guía, como una senda, pero no es el process ID. El process ID yo ya tengo y es mi número que me asignaron, ¿te das cuenta? Pero por eso es que siempre he criticado que los códigos que han puesto, el PID aquí, la gente cree que a mí me han devuelto un process ID igual a 0. Imagínate, yo hijo, vengo de una generación número no sé cuánto, y cómo me va a dar un número 0. Mirá, si mi padre, el Adán de todo, el init, tiene un process ID igual a 1. ¿Te das cuenta? Y él nació hace 10.000 años, o sea, cuando se encendió la máquina. ¿Lo ves? Sí. Buenísimo. Bueno, necesito que aparezcan dudas, porque si no, no es como hablar al aire, digamos. Una palabra que aparece aquí rimbombante es zombie, ¿sí? La gente de Unix le llamó el estado zombie a los estados que caían en los procesos cuando terminaban. En vez de que aparezca el estado de terminado, como aparece aquí, cuando terminan los procesos, Unix generó un estado intermedio que le llamó zombie. Entonces, hizo la llamada de sistema exit para decir, me muero, sistema operativo, toma los recursos que yo tenía, liberar los recursos, cerrar archivos, liberar memoria, todo. Bien, y pase directamente al estado terminado, no. Unix le puso un estado intermedio que es zombie. El estado zombie es, me van a llevar a hacer autopsia. ¿Sí? Y entonces la autopsia la hace un algoritmo, un código del sistema operativo, que levanta, digamos, el PCB último del proceso terminado y lo guardará en un archivo como para después pueda servir para hacer un historial, para hacer esta estadística de ese proceso. Pero cuando el estado zombie, digamos, permanece un tiempo más largo que el normal que llevan las autopsias, y queda en ese estado zombie sin pasar a terminado, es porque al proceso se le murió el padre. Si un proceso se murió el padre, o sea, lo mató el sistema operativo u otro proceso, le terminaron el padre, bien, si ya no tenemos un progenitor, que fue el origen por el cual me crearon a mí, bien, ya no hay razón de ser. Estos procesos que quedaron sin enlace colgado, quedaron sueltos, se llaman procesos zombies, ¿sí? Y estos procesos zombies no tienen razón de ser, porque ya perdieron el padre. Entonces son una carga para el sistema operativo, consumen memoria, están capaz que tienen archivos abiertos, entonces hay un montón de recursos que tienen retenidos, así que cada tanto el sistema operativo tiene que recorrer la tabla de proceso y fijarse cuáles son los que están en estado zombie todavía. Si están en estado zombie ya hace algunos segundos, bien, tiene que terminarlo, pero por supuesto para terminarlo sería grabar de nuevo entonces en un archivo de historial para que después se pueda sacar provecho de la estadística y pasarlo en un estado de finalizado, ¿sí? Así que es como dice ahí, si ya sea que el proceso padre ha finalizado sin que me espere, si no hay nadie que me espere,
porque se ha muerto, porque no me hizo la llamada al sistema de wait, entonces bueno, yo no tengo razón de ser y estoy ocupando recursos al divino botón. Esta diapositiva habla de que, bueno, justifica por qué una aplicación puede tener múltiples procesos, ¿sí? Una aplicación puede tener múltiples procesos porque es conveniente que se divida en varios procesos. Por ejemplo, el Chrome de Google tiene un proceso que es el navegador propiamente dicho y funciona como interfaz de usuario, el disco y las entradas y salidas de red. Es aquí mismo, digamos, en mi máquina. Después tiene otro proceso que se crea, que es el que va a traer los datos de las páginas web que yo estoy tratando de abrir. Ese proceso no sé cómo le irá, porque a veces las páginas tienen problemas, puede demorar años, y bueno, y entonces no voy a hacer que se clave toda la aplicación. Ese proceso, si no recibe algún mensaje del proceso navegador, no recibe ningún mensaje del proceso de representación, me pasará un mensaje diciendo, mire, el sitio tal está con problemas, no se puede descargar. Pero alguien tiene que estar vivo, y la forma de que esté vivo es que lo hagamos separados a los procesos. Y después, este otro proceso, el proceso plugin, que entonces ya va a conectar los resultados del proceso de representación con el navegador que yo esté mostrando al usuario. La comunicación entre procesos, uno cuando piensa en los procesos, piensa como en seres independientes, como si fueran seres, digamos, seres en el sentido que consumen recursos. Los procesos son como seres porque es como que consumieran recursos, son como seres vivos. Y ellos consumen ciclos de CPU, espacio de memoria, archivos, etcétera, etcétera. Entonces dicen, ¿para qué va a necesitar comunicarse con otro proceso? Este proceso es independiente uno del otro. Pero bueno, eso no es todos los casos. Hay procesos que son independientes y otros procesos que son cooperativos. Aquellos procesos que son cooperativos son los que, digamos, necesitan de que otros procesos los ayuden para sacar datos, para hacer algunas actividades, para ir ganando tiempo, y entonces entre 2 o 4 o 5 lo hacemos más rápido que si vos estuvieras solo, ¿sí? Entonces ese tipo de procesos cooperativos tienen actividades que pueden afectar o verse afectados por otros procesos, porque si yo, para hacer una cierta actividad, no sé, empanadas, nos ponemos no uno solo para fabricar empanadas, sino que somos varios, bueno, uno hace la masa, uno hace esto, pero si por ahí, cuando tenemos que, yo levanto para empezar a cargar la empanada y otro me levanta también la misma, rompemos, o sea, entramos en conflicto en el acceso a los mismos recursos. Bueno, lo mismo puede pasar con estos procesos cooperativos. Cuando acceden a zonas de memoria que tienen una variable compartida, es posible que hagan lío. Esto es, mientras uno está escribiendo el valor de una variable, el otro ya la está leyendo y se lleva una visión errónea del dato que se está modificando. Entonces, solo para esos procesos que son cooperativos, los que van a trabajar juntos para una actividad, necesitan de la comunicación y sincronización. Ellos van a comunicarse pasándose datos, pero esa comunicación tiene que ser sincronizada. Significa de que hay que cuidar el orden entre que uno lee y escribe. Y hay dos modelos para hacer esa comunicación interproceso, que es la de memoria compartida y la de paso de mensaje. Estas son las imágenes, ¿sí? Esa imagen de memoria compartida aparece que el proceso A se está comunicando con el proceso B a través de una región de memoria que es, digamos, está compartida entre el proceso A y el proceso B. Para que ocurra esto, se ha tenido que romper el límite, la tapia, el alambrado que separa el proceso A del proceso B. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró? Porque el proceso A le hizo una llamada al sistema para decirle, mire, yo me quiero comunicar y quiero crear una región de memoria compartida.
Listo, esperemos a ver qué dice el proceso B, le dice el sistema operativo. El proceso B hace otra llamada al sistema y dice, sí, yo quiero tener una región de tanto tamaño, de tantos kilobytes, compartida con el proceso A. Listo, si ambos están de acuerdo, el sistema operativo autoriza esta creación de marcos de página o segmentos compartidos entre dos procesos. Y nunca más interviene el sistema operativo. A partir de ahí, el proceso A escribe una variable, el proceso B lee del valor de la variable. O sea, interactúan a través de esta zona de memoria compartida. Pero al no intervenir más el sistema operativo, cualquier error de sincronización que haya sobre esta memoria compartida, el sistema operativo se lava las manos, le dice, yo les he autorizado, de ahí lo que ustedes hagan no es responsabilidad mía. Si ustedes han trabajado mal, han sincronizado mal, y los errores, y aparecen errores en la ejecución de los programas, es un problema de ustedes, no mío. Entonces, ventaja, al participar poco el sistema operativo en esto, solamente en el comienzo, y luego no participar más en el sistema operativo, esto es un balazo, o sea, es muy rápido la ejecución de los programas A y B. Problemas, que bueno, que estos pueden surgir problemas de inconsistencia por el hecho de que están trabajando sobre variables compartidas y no hay una buena sincronización entre ellos. El sistema operativo no controla, así que el control tiene que ser por parte de los programadores. Así que tiene ventajas y desventajas. El segundo modelo, el modelo de paso de mensajes, es exactamente al revés. Acá el proceso A no se abre ninguna tapia con el proceso B, son compartimentos estancos, así que si quiere comunicarse el proceso A con el proceso B, tiene que hacer una llamada al sistema del tipo send, enviar un mensaje, y le dice al sistema operativo, quiero enviar un mensaje al proceso B. Acá le dejo el mensaje. Y entonces el sistema operativo toma ese mensaje y lo guarda. Para cuando el proceso B se le ocurra pedir una comunicación con el proceso A, también lo va a hacer con un receive, y le dice, yo quiero recibir un mensaje del proceso A, y entonces le manda quién es el proceso de quien quiere recibir, y le manda una dirección de memoria donde va a estar, donde debe colocar el mensaje cuando el proceso A le pase ese mensaje. Así que si los dos están de acuerdo, el kernel entonces terminará enviándole el mensaje o poniéndole un puntero a donde tenga alojado el mensaje en el kernel para que el proceso B pueda acceder a ese mensaje. Pero no hay roturas de límites, no hay zonas compartidas de memoria en este modelo. Ventajas, que esto es muy estable. Esto es muy estable y robusto, estos procesos no van a terminar, fácilmente no los van a voltear. Esto va a continuar, digamos, muy robusto, ¿sí? Muy estable. Desventaja, esto es súper lento. Cada vez que hay que compartir un datito, hay que enviar un send, hay que hacer una llamada al sistema send y receive del lado del receptor, esto es una carreta, es muy lento. Así que se contraponen, digamos, ventajas y desventajas. Siempre que se ha hablado de procesos cooperativos, se ha usado el modelo del productor-consumidor. Son dos procesos con funciones separadas. Un proceso que genera datos y otro proceso que toma esos datos y hace cosas con esos datos. Por ejemplo, un proceso que genere datos que quieren que se impriman, va y fabrica esos datos. Por ejemplo, uno está escribiendo algo, entonces eso que está escribiendo quiere que se imprima. Bueno, se lo lleva a un buffer, se lo lleva a un lugar, y de ahí los toma otro proceso, el proceso impresor, y lo imprimen en la impresora. Para estos modelos de problema productor-consumidor hay dos casos. Una, si el buffer es ilimitado, que significa que tengo un buffer infinito, así que yo puedo cargar todos los datos que yo quiera, nunca va a rebalsar el buffer, entonces el proceso productor no se va a detener jamás. El proceso productor puede cargar datos infinitamente. Esto podría ser un ejemplo en el disco. El disco, digamos, puede llegar a ser muy grande, varios teras, así que los procesos no tienen problema, no van a tener un problema de que se haya llenado el buffer, ¿sí? El buffer lo puedo prolongar proyectándome hacia el disco. Y el otro modelo es que no, el buffer es limitado, entonces yo tengo que moverme entre tal dirección y tal dirección porque después de eso no está definido el buffer. Bien, el buffer es un tamaño fijo.
La solución que se plantea en memoria compartida es la que aparece aquí a continuación. Hay un código de un proceso general, un proceso principal, donde define el tamaño de un buffer que vale 10 para este ejemplo. Y después define una estructura tipo buffer, ¿sí? Que tiene el tamaño, esta estructura buffer, que se llama buffer, tiene el tamaño de 10. Esta es una estructura de datos que va a ser vista por todos los procesos que participen en este problema. Si es vista por todos los procesos, quiere decir que hay una región compartida a la cual pueden acceder los procesos. Y después define dos variables, una variable puntero in y una variable puntero out. In es el puntero de entrada por donde cargar los datos, y out es el puntero de salida por donde extraer los datos del buffer. El código del productor, al ser un buffer limitado, no puede cargar datos indefinidamente. Entonces, antes de cargar, tiene que preguntar si el buffer está lleno. ¿Cómo pregunta si el buffer está lleno? Bueno, con el valor de la variable in, que vale 0, más 1, 1. Módulo, esta es la función módulo, módulo 10, 1, módulo 10, ¿cuánto es? La función módulo es una división, pero se queda con el resto. Entonces, 1 dividido en 10, ¿cuál es el resto en la división entera? Uno dividido en 10. 1 dividido en 10 no le contiene 0 al cociente. Pero bueno, yo quería una división entera, entonces no contiene 0 al cociente, pongo el 0 en el cociente y en el resto ¿qué pongo? Agarren una lapicera, un lápiz, un papel y hagan la división. Pongan 1 dividido en 10. No le contiene 0 al cociente. ¿Qué pongo del resto? Cero por 10 es 0. Al 1 van. Estoy más solo que Kung Fu. ¿Nadie vive ahí? A ver, esto. ¿Me están viendo? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí se ve, profe. Sí se ve. Bueno, ok. Tengo 1 dividido, 1 dividido en 10. No es un buen, no es un buen caso usar el PowerPoint para escribir, pero bueno. Aquí van a poner el 10, ¿sí? Entonces, bueno, puedo poner un cuadro de texto. Que si no, no está. Aquí puedo poner entonces un 10. 10. 1 dividido en 10. ¿Qué tengo que poner de cociente? 1 dividido en 10. ¿Qué número tengo que poner? 10, 5. 0. Acá tengo que poner un 0 porque no le contiene. No puedo dividir 1 en 10. Tengo que poner un 0, correcto. Bien, 0 de divisor, ¿sí? 0 de divisor. Bien, ahora 0 por 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 0 por 10? 0. 0. Bien, 0 por 10, 0. Al 1, ¿cuánto van? 1. 1, bien.
El resto es 1. El resto es 1. Entonces, si el resto es 1, ese es el valor. Si el resto es 1, ese es el valor que tengo que poner en donde, acá, en la siguiente. ¿Se ve el PowerPoint ahí? ¿Sí? ¿O no se ve el PowerPoint compartido? Sí se ve. Bien, ok. Entonces, todo fue porque aquí había el que el productor quería preguntar, el buffer está lleno, ¿y cómo lo pregunta? La variable in vale 0. 0 más 1, 1. Dividido en 10, la función módulo de esto me da 1. Entonces todo este resultado es 1, porque el resto es 1. 1 es igual a 0, porque la variable out está en 0. Esta condición no se cumple, entonces se salta el while y pasa a la inclusión siguiente. Lo que ha producido lo guarda en el buffer, en la posición in, que es 0. Ha cargado el buffer en puntero 0, le ha puesto el valor. Y después actualiza el valor del puntero. 0 más 1, 1, módulo 10 es 1. El resto es 1. Así que guarda ese valor en nuevo, en in. Así que in quedó actualizado a 1 y da la vuelta. 1 más 1, 2, módulo 10, 2. ¿Es igual a 0? No. O sea, esta condición no se cumple y pasa a cargar el siguiente. Y así hasta que llegas a 9. Más 1, 10. Módulo 10, ¿cuánto es 10 módulo 10? ¿Cuánto es 10 dividido en 10? ¿Qué resto da? Cero. Bien, habiliten el micrófono porque si no escucho muy cortito. 0. Bien. Si esta división 10 dividido en 10, el resto es 0, ¿es igual a 0? Sí, porque out vale 0. Entonces la condición se cumple y entonces el productor se queda haciendo nada. Nothing. Es decir, decimos que el productor espera en una espera activa, ejecutando una instrucción como NOP, N-O-P, no operation, y entonces se queda aquí sin poder avanzar. Decimos que el proceso este está sincronizado, el proceso productor está sincronizado para evitar para evitar que rebalse el buffer, ¿sí? Así que el proceso productor esperará hasta que le quiten el procesador porque se le acabó el tiempo. Bien, esta es la sincronización que tiene el productor. No avanza porque, el buffer se llenó. Equivalentemente, el proceso consumidor, lo primero que tiene que preguntar, ¿qué cosa es para bloquearse? ¿Cuál sería la condición de bloqueo o de freno para un consumidor? Que el buffer esté vacío. ¿Cuándo está vacío el buffer? Cuando in coincide con out. Fíjense que nosotros aquí tenemos in y out en 0 inicialmente. Si el primero que va a trabajar es el consumidor y no el productor, y llega el consumidor primero, ¿es in igual a out? Sí, bien. Como in es igual a out, el buffer está vacío, así que el consumidor no hace nada. El consumidor no puede hacer nada porque el buffer está vacío, no tiene que consumir. Bien, cuando el productor empiece a cargar datos, este in ya sale de 0, se pone en 1, 2, 3, lo que sea, y ahora pregunta, ¿2 es igual a 0? No, entonces esta no se cumple, él saca entonces del buffer, el puntero donde está apunta out, y saca el dato y lo guarda en next consume. Y después actualiza el puntero de out. 0 más 1, 1, módulo 10 es 1, out vale 1 y da la vuelta. Y así va entonces, los dos procesos cooperativamente van sincronizándose a partir de que ya van apuntando con el in y con el out, el consumidor, a lugares diferentes. Ok, chicos, están dormidos, están cansados, siendo lunes, algo está pasando.
Lean, por favor, la semana que viene. Vamos a hacer el capítulo 4 y responder las dudas, de las cuales ustedes tienen que ir armando una carpeta o un cuaderno donde vayan contestando las preguntas, cosa que vayan ahí marcando con rojo cuáles son las dudas que tienen. ¿Está? Sí, es tarde ya para la asistencia, ¿no? Lamentablemente. Esto tiene una duración. Ernesto le ha puesto que sea, no sé, creo que media hora, una hora. No, media hora creo que le ha puesto. Así que te arranca a las 5:30, a las 6:30 se terminó. O media hora, no sé si. Pero bueno, no hay problema con Martínez, con la asistencia. No voy a dejar a nadie afuera por la asistencia. Pero bueno, la vez que viene, la semana que viene, acordate. Ok. Bueno, Carlos, nos vemos. Chao, chicos. Hasta la semana que viene. Chao, profe. Hasta